o 20 años. Quiero dar vuelta otra vez la página. Vamos a hablar de otra clase de problemas que tiene la Argentina, un poco con la inflación, pero también tiene que ver con la inseguridad, porque a razón de 1000 venezolanos abandonan el país. Es decir, ¿recuerdan cuando había una migración importante de venezolanos a la Argentina? Bueno, ahora resulta que muchos venezolanos se quieren ir de la Argentina. Vamos a hablar ahora con Carlos Calcurián, dueño de agencias de viajes, bueno, justamente para venezolanos. Carlos, ¿cómo estás? Me está pidiendo una configuración, ¿oíste? De afuera. Bueno, ahora lo vamos a recuperar cuando arregle la configuración. Mientras tanto les voy contando, resulta que hace no tanto tiempo, hace 2 o 3 años, venían muchísimos venezolanos a la Argentina justamente porque el régimen de Nicolás Maduro los terminaba expulsando. En Venezuela, bueno, sabemos que no hay democracia, se persigue a la oposición, había una inflación galopante. Venezuela sigue siendo un desastre en todos estos tópicos, pero ha mejorado, por ejemplo, un poquitito en alguna cuestión de inflación. ¿Y la Argentina qué hizo en todo este tiempo? Adivinen, fue para el otro lado, la inflación fue creciendo. Ahora llegamos al ridículo, Silvia y Débora, de que justamente los venezolanos que se vinieron a hacer la Argentina, si me permiten recuperar ese viejo término, bueno, vuelven a su país. Ahora sí, tenemos bien la configuración, Carlos. ¿Cómo estás, Carlos Calcurián? ¿Bien? ¿Carlos? Carlos no nos escucha, me parece. No, nosotros lo vemos perfectamente bien. Bueno, les cuento, Carlos tiene una agencia de viajes que le vende viajes a los venezolanos y tiene el número de que a razón de 1000 venezolanos por día abandonan la Argentina porque no encuentran la oportunidad que buscaban. Una de las principales migraciones, ¿no es cierto?, de venezolanos fuera de Venezuela era por un tema también de idioma, dentro del continente era Argentina y si no en Europa, España. Y claramente, ¿no?, hoy para ellos enviarle dinero a las familias que quedan allí atravesadas por la crisis social, económica y política que tiene hoy Venezuela, por la violencia, además el desabastecimiento de medicamentos, de alimentos, de las concepciones más básicas y primarias para la subsistencia, hoy para alguien que trabaja en la Argentina es imposible por las constantes devaluaciones, por la inflación que hay en el país y el dinero que necesitan para su subsistencia diaria aquí y lo poco o nada que queda para enviarle a sus familias, ¿no es cierto?, que están allá. Claro que sí. Ahora sí lo tenemos a Carlos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Nos podés contar esta información a propósito de que 1000 venezolanos aproximadamente dejan la Argentina para retornar a su país? Sí, bueno, en cuanto a las estadísticas, bueno, que manejamos nosotros en el sentido, porque como operadores de viajes trabajamos netamente con nuestros clientes, son venezolanos, y me llamó mucho la atención que el 80% estaba pidiendo salir del país. Bien sea para otros países vecinos, otros están por regresar a retornar a Venezuela. ¿Y qué países vecinos, Carlos? Estamos hablando de Chile, Uruguay, que son los países que están acá cerca. ¿Y por qué se van, Carlos? ¿Cuáles son los motivos que esgrimen para irse? Bueno, por lo general, la misma incertidumbre, el problema económico mundial que hay ha afectado bastante acá a la Argentina y obviamente por lo general andan buscando, como quien dice, una mejor calidad o sustento económico y buscan una alternativa. Mayoritariamente que son profesionales que han trabajado aquí de diversas actividades, que mayoritariamente ¿quiénes son? Sí, por lo general, bueno, en Argentina llegó un alto grado de profesionales en todas las áreas, desde ingenieros, abogados, electricistas, bueno, un montón de profesionales que buscaron en la Argentina como mejor calidad de vida. Y no la encontraron, evidentemente. Y bueno, este es un tema que para otros muchos han tenido que cambiar el territorio. Muchos otros se están yendo hacia Europa. Tenemos una cantidad de pasajeros que se están yendo hacia Europa, emigrando hacia allá, en vista del problema de la inflación que hay actualmente. O sea que la inflación es un problema naturalmente, incluso para el venezolano que había convivido con un nivel de inflación muchísimo más alto en su país. Claro, cuando se habla de inflación, obviamente estamos hablando de un tema económico que afecta al bolsillo netamente a la persona y más al inmigrante que tiene que pagar el sustento mensual de hospedaje, de alojamiento, de todo eso, ¿no?
En este caso sería del alquiler. ¿Y son personas en general que están solas o con familias las que se trasladan, que deciden irse a otros países de la región o a Europa y en algún caso por ahí minoritario volver a Venezuela? ¿Son personas que están con su núcleo familiar, con hijos o parejas? Por lo general son familias, estoy hablando papá, mamá, hijo, hija, se van completos, se van todos. ¿Okay? Aún teniendo, te lo pregunto porque ahí puede haber un diferencial, que es que los hijos en la Argentina hubiesen encontrado, bueno, un lugar para estudiar, ¿no? Que tiene además gratuidad, pero así todo se van del país por la situación económica. Claro, nota que cuando una persona emigra, siempre ha buscado la mejor calidad de vida que no encuentra de repente en su país. Entonces, en el caso de nosotros, que buscamos en la Argentina, fue mayormente por la garantía que tenemos acá de migrantes, pues, en el sentido que nos da una residencia muy rápido, nos respetan mucho como migrantes y ante todo los derechos humanos. Cosa no es igual que una persona que va hacia Colombia, Claro. si de repente a Perú, a Panamá, que nos han colocado visa por todos lados, y ya obviamente incluso para nosotros sacar un pasajero hacia Venezuela, tenemos que tomar en consideración que no pise esos países porque hasta el tránsito se ponen complicadas las aerolíneas para abordar a algún pasajero venezolano. Carlos, te agradecemos muchísimo el contacto. Un abrazo desde acá. Voy a saludar ahora al Tato Yang. ¿Cómo estás, Tato? ¿Bien?